estamos con corazones agradecidos porque estamos una vez más en su casa, amén. Yo les voy a invitar que abran sus Biblias allá por el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 2 y 5, amén. Cuando tengan su lectura pueden ponerse de pie. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 2, del 2 al 5, amén. Cuando tengan su lectura pueden dar un fuerte amén. Voy a leer la lectura, ustedes pueden seguirlo con su vista, lo voy a leer. La palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseándose morir dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y pidamos a Dios en oración, que Él sea en este momento a través de su palabra, amén. Señor y buen Padre que estás en el cielo, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por el privilegio que nos das de estar en este lugar. Gracias, Padre, por esas alabanzas que han sido entonadas, Señor. Ciertamente, Señor, necesitamos cada día más de ti, Señor. Necesitamos, Señor, de esa manantial de agua viva, Señor, para poder enfrentar, Señor, cada uno de los desafíos que se vienen en nuestras vidas, Padre. Yo te pido, Señor, que en esta tarde, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva, Señor, en este lugar, que se mueva en cada uno de mis hermanos, Señor, para que tú abras, Señor, su entendimiento y que ellos puedan entender qué es lo que tú dices a través de tu palabra, Señor. Yo te pido que uses mi vida, Señor. Aquí estoy, Señor, reconociendo que yo dependo de ti, Señor. Yo soy un instrumento, Señor, en tus manos. Úsame, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Te pido en esta tarde, Señor, que estas palabras que van a ser escuchadas, Señor, se queden en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que podamos entender, Señor, que solo tú, Padre Santo, eres el único Dios poderoso, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. El tema que yo le ponía a esta lectura, tenía varios, pero creo que el más apropiado era los desafíos en el caminar cristiano. Amén. ¿Cuántos de nosotros muchas veces creemos o piensa la gente que el caminar cristiano es fácil? Pero cuando nosotros estamos verdaderamente en el camino del Señor, nos damos cuenta que a pesar de que estamos confiados en Él, vienen ciertas cosas en nuestras vidas. Amén. Vamos a hablar del profeta Elías. Muchos ya los conocemos y los que no, vamos a escuchar la palabra de Dios. Como primer punto, lo puse la obediencia a Dios. Amén. Dice la Biblia que el profeta Elías era un hombre que caminó con Dios, un hombre que tuvo fe en Dios, pero que sobre todo tenía una comunión con Dios. Hablábamos que estos próximos temas iban a ser de la oración, y cuando decimos que tenemos una comunión con Dios, queremos decir que estamos en oración constante con Dios. Amén. Este hombre ponía por sobre todas las cosas a Dios. Y qué hermoso, ¿verdad? Porque cuando nosotros ponemos a Dios primero que todas las cosas, Dios es el que obra en nuestras vidas. Amén. Pero dice la palabra que llegó un momento en que a Elías le tocó enfrentar un reto o un desafío, ¿no? Como lo decíamos. Pero dice que la misericordia de Dios solamente puede ayudarlos. Amén. Cuando leemos en el libro de Reyes, nos habla sobre el rey llamado Acab. Dice que este rey se volvió en idolatría, ¿verdad? Que en el pueblo donde él vivía, todo el mundo era
idólatra, que todo el mundo daba ofrendas a dioses paganos, y dice que él se volvió de una manera tan idólatra que olvidó los estatutos de Dios. Amén. Que él era tan desobediente que solo, dice la palabra del Señor, que solo él había cometido tantos pecados como los otros dioses, que solo él había cometido más pecados que todos los reyes que habían estado antes de él. Imagínense qué tremendo, hermano, que alguien te diga así de solamente tú has cometido tantas cosas que muchas personas juntas, ¿no? Cuando yo leía la palabra del Señor, yo decía, Señor, pues entonces esta persona pues era muy desobediente a ti, ¿verdad? Y dice que Dios se enojó tanto por esto, porque a Dios no le gusta la idolatría, lo dice claramente en su palabra, ¿verdad? No servirás a dioses ajenos delante de mí, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, eso nos dice la palabra del Señor. Y dice que para completar su paquete o todo lo que él tenía cargando, se casó con Jezabel, ¿verdad? Los que conocemos ya la historia, lo hemos escuchado, dice que ella era una bruja, era idólatra. Entonces, imagínense, si él ya era idólatra, con ella fue, yo creo, mucho más de lo que ya era, ¿no? Y dice que a través de ella, pues se le introdujo a su esposo muchos más, yo creo, dioses de los que ella ya creía, ¿verdad? Entonces dice que así es como inicia la historia de este rey que estaba desagradando a Dios, y yo considero que a partir de que se casa con ella, pues desagrada a Dios en todas las áreas de su vida. Amén. El Señor me enseñaba que esto es como un ejemplo muy claro cuando nosotros queremos elegir a nuestra propia pareja, o queremos elegir o nos ponemos como de esa manera de yo soy el que voy a decidir o yo soy el que voy a escoger, pero nos olvidamos de la gracia que Dios ha tenido con nosotros, ¿verdad? Y nos enfrentamos nosotros como que a nosotros, a nuestros propios gustos, a nuestro propio pensar, a nuestro propio yo pienso, yo quiero, pero nos olvidamos de lo que Dios quiere para nosotros muchas veces. Y es que los planes de Dios a veces no son los planes de nosotros. Amén. Dice en el libro de Isaías capítulo 55, en el versículo 8, si gustan buscarlo, hermana Patti, si nos ayuda. Isaías 55, 8. Cuando nosotros estamos pensando que lo que nosotros decidimos está bien, es cuando Dios nos hace un llamado y nos dice que no estamos bien en nuestro propio caminar, incluso nuestro propio pensar. Amén. Amén. Claramente lo dice Isaías 55:8, lo acaba de leer nuestra hermana, que dice que porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos nuestros caminos. Amén. Es ahí donde el Señor nos dice que lo que nosotros a veces pensamos o consideramos está correcto. El Señor aquí nos dice que lo que nosotros pensamos muchas veces no es lo que Dios piensa, o muchas veces no es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Otro ejemplo de esto es cuando escogemos a nuestra pareja o escogemos a una persona con la que queremos pasar, ¿verdad? Como dicen por ahí, el resto de nuestras vidas, pero solamente Dios sabe hasta dónde nos va a dejar vivir. Y cuando nosotros pensamos que es la persona indicada, o que es el hombre indicado, que va a ser ella, decía mucho por ahí, el papá de mis hijos, la mamá de mis hijos, ¿verdad? Cuando el Señor dice que nosotros escogemos con el corazón, escogemos mal. Su palabra dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios lo conoce, hermanos. Cuando nosotros ponemos las cosas o nuestros anhelos delante de Dios, Él es el que nos da la dirección. Amén. Pero siempre y cuando obedeciendo a Dios y teniendo esa comunión como la que tuvo Elías con el Señor. Amén. Dice la palabra del Señor que llegó el momento que Jezabel introdujo todas sus creencias, toda esa basura que ella traía, todo lo que ella pensaba, ¿verdad? Y aún así, él también empezó a hacer su propia, como que empezó a tener sus propias creencias, porque dice que como que habían dos reyes los que ellos servían, que era el rey Baal y era otra reina, y Baal era el rey que todos creían ahí también, en el pueblo de este rey,
pero él decía que él era el que creía en ese rey, pero su esposa también llegó con otra reina y le dijo que tenía que creer en ella. No, la palabra del Señor viene en varios versículos de la Biblia. El nombre de esta diosa era Acera o Ceres, Aceras, Astrot o Astoret. Era una reina que creían los romanos y ellos creían que esta era la diosa de la agricultura, que era la diosa de las cosechas y de la fecundidad. Amén. Si ustedes pueden buscar allá en su casa, cuando tengan un tiempo, esta reina se pronuncia muchas veces en el Antiguo Testamento y está en el libro de Jueces 2:13. También está en Segunda de Reyes 23:13 y está en Primera de Reyes 18:19, con los diferentes nombres que les acabo de dar. Pero llega a la conclusión de que toda esta reina era una misma. Entonces todos ellos creían en esta diosa. Fíjense qué tremendo dice la palabra, hermanos, que, bueno, lo que aparte yo busqué de esta reina, es que dice que ofrecían sacrificios a esta diosa, y dice que a través de los sacrificios que ellos hacían, se prostituían todas las personas de aquel lugar. Imagínense qué cosa tan feo, que dice que ellos tenían que pagarle a ella, y posteriormente se casaban, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Era una depravación tremenda que cuando yo leía decía, Señor, ayúdanos, porque ciertamente ahorita la homosexualidad está como que la gente ya lo ve lo normal, ya es como que, pues no pasa nada, pero la palabra del Señor dice que esto era aborrecimiento para Dios. Entonces, si eso fue en aquel tiempo, es lo mismo ahorita. El Señor no le gustan ese tipo de cosas. El Señor dice su palabra que creó una mujer para un hombre, no un hombre para un hombre o una mujer para una mujer, ¿verdad? Dice que Jezabel también, la esposa del rey Acab, llegó a matar y a destruir a los profetas de Dios, que muchas veces incluso los mismos profetas tuvieron que empezarse a esconder porque ella los buscaba para matarlos, porque sabía que si había gente que creía en Dios, no le iban a hacer caso a sus creencias de ella. Entonces, yo quiero pensar que en una de esas Elías se puso a pensar y dijo, a mí también me van a buscar, a mí también me van a querer matar, amén. Pero esa es la palabra, que los planes de Dios era que este le llevara un mensaje. Imagínense que Elías tenía que llevarle un mensaje al rey para decirle que Dios era el que estaba con él y que Dios lo había mandado. Imagínense ustedes que alguien les dice, es que te están buscando para matar, y les dicen, tienes que ir con esta persona que te quiere matar. ¿Cuántos de nosotros nos pondríamos en el lugar de Elías y hubiéramos dicho, no, pues yo no voy, ¿no? No, pues yo me quiero esconder para que nadie me vea. Pero el llamado de Dios y la obediencia que Elías tenía para con Dios fue más fuerte, porque dice la palabra del Señor que él llegó a enfrentar al rey y que él fue a la casa del rey. Imagínense, estando delante de una persona que nos quiere lastimar, nosotros estaríamos, yo creo, nerviosos, ¿no? Con miedo. Pero dice la palabra del Señor que él le dijo, yo voy contigo, y si yo voy contigo, tú no tienes por qué temer. Y es ahí cuando la obediencia a Dios es importante, porque debe de ser siempre y antes que nuestras propias opiniones. Yo me pongo a pensar y digo, a lo mejor Elías llegó a pensar y dijo, pero es que ¿por qué yo? Es que me quieren matar, ¿cómo voy a ir? Pero el Señor le dijo, pero tú vas, yo voy contigo. Entonces, cuando Elías llega a la casa del rey, dice la palabra que él llegó con firmeza. Entonces quiere decir que él no llegó temblando, ni llegó con ese nervio de qué me va a decir, qué me va a hacer, porque él sabía quién iba con él. Amén. Y dice que cuando Elías, Dios lo llamó, cuando el rey se enteró de esto, el rey se enojó porque dijo que lo quería castigar, pero ante todo eso le dijo que él era el que reinaba y que sus dioses eran más fuertes que el Dios de Elías. Entonces llegó el momento en que Elías, bueno, el Señor le habló a Elías, ahorita les voy a dar una cita, y dice que él fue a darle la noticia al rey. Dice que Elías fue con el rey y le dijo que no iba a llover. Él tenía una seguridad y una confianza que Dios le había dado, que le dijo que no iba a llover durante ese tiempo. Y dice la palabra del Señor que Elías era un campesino, y
nosotros sabemos que los campesinos normalmente cuando no llueve les afectan ese tipo de cosas, cuando no llueve, porque es cuando ellos se ponen a pensar, ¿y qué van a comer mis animales? No va a haber pasto para que ellos coman. Entonces, Elías también sabía lo que le podía afectar en ese momento. Elías también sabía lo que le podía pasar a él también a falta de la lluvia que le había dicho el rey. Es aquí, hermanos, como nosotros como cristianos debemos tener siempre fe en Dios, porque si nosotros aprendemos a amar a Dios por sobre todas las cosas, sabemos que es Él es quien nos ayudará. Amén. Cuando empezaba esta situación de la pandemia, muchos de nosotros ciertamente teníamos miedo porque era una enfermedad que no sabíamos cómo se iba a empezar a como que a desenvolver, ¿verdad? Pero cuando nosotros ponemos esa confianza en Dios y nosotros nos ponemos a pensar que Dios es el que está con nosotros, a pesar de que viene la enfermedad, a pesar de que viene la situación difícil, Dios no nos deja. Pero siempre y cuando nosotros tengamos fe en Él. Amén. Y dice la palabra que Él sabía que Dios le había dado la noticia de que no iba a llover, pero Él confiaba en Dios y sabía que Dios iba a cuidar de Él y de todos sus animales. Amén. Dice la palabra que Dios le dijo después de la noticia, Dios le dijo a Elías que se fuera cerca del río Jordán y le dijo que los cuervos lo iban a alimentar. Imagínense qué tremendo que uno vaya y le diga, escóndete ahí porque ahí te voy a dar. Y uno muchas veces es incrédulo porque dice, ¿cómo, Señor? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a estar así? No tengo trabajo, pero con nosotros de verdad tenemos esa comunión con Dios y sabemos que todas las cosas vienen de Él. Nosotros debemos de estar tranquilos, amén. Nosotros debemos de estar confiados que Dios es el que va a hacer la obra, ¿sí? Y dice que a causa de que no había lluvia, el mismo arroyo en donde él estaba, se empezó a secar. Imagínense, yo creo en ese momento lo que mejor pensó Elías, ¿no? Ya estoy aquí, no hay agua, ¿qué voy a hacer? Ya estaba lejos de donde estaba ciertamente el pueblo. Pero también la palabra del Señor dice que Dios no deja avergonzado a aquel que escoge. Cuando Dios escoge a una persona y levanta a una persona, por muy humilde o por muy sencilla que sea, Dios es el que está con él. Amén. Y dice la palabra que Elías no era una persona estudiada, no era una persona estudiosa, no venía de ser príncipe, no era un rey, no venía de esa descendencia. Entonces, yo quiero pensar que en algún momento de su vida, él a lo mejor se puso a pensar de que, ¿cómo le voy a hacer yo? ¿No? Si yo simplemente soy un hombre. Pero cuando nosotros confiamos en Dios y vemos que la victoria viene de parte de Dios, es cuando nos damos cuenta que nosotros somos más que vencedores por medio del Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra que eran 850 personas los que se iban a reunir ese día, porque el rey les dijo que la mayoría de las personas eran Baales, o sea, creían en ese rey Baal, y los otros 400 creían en esa diosa que les había introducido Jezabel. Entonces, todo el pueblo, casi todo el pueblo estaba en idolatría y todos creían en esos dioses, ¿no? Les servían a ellos. Y dice la palabra que algunos, a lo mejor había unos cuantos que creían en Dios, pero por esa causa tenían miedo de ser muertos, porque todos los que creían en Jehová los mataban, los mandaban a matar porque no querían otro Dios. Entonces, cuando muchas veces nosotros como cristianos llega un punto en nuestras vidas que por miedo, perdón, incluso a perder a un amigo, a perder un trabajo, decimos que no somos cristianos, nos avergonzamos de Dios, ¿verdad? Y callamos la verdad que es Cristo. Pero siempre, yo digo que, bueno, yo considero a través de la palabra, como yo leí, es que Elías nunca tuvo miedo en decir que él creía en Jehová. Y es lo que nosotros deberíamos de hacer en todo tiempo. Porque en muchas ocasiones cuando nos preguntan, porque me ha tocado un trabajo, ¿y qué religión, no, practicas? Y soy cristiano. Y mucha gente, aunque es cristiano, dice, no, pues no soy nada. Entonces ahí nosotros nos estamos avergonzando de Dios. Pero dice su palabra que en Romanos 1:16, si gustan leerlo, muchos a lo mejor claramente dice que no debemos de avergonzarnos de Dios, amén. Dice la palabra del Señor que no debemos de avergonzarnos de Él,
porque Él es el que tiene el poder absoluto, amén. Y cuando nosotros estamos en esa firmeza y decimos a la gente que nosotros somos cristianos, muchas veces la gente nos deja de hablar por eso. Mucha gente se aleja de nosotros porque dice, no, pues este es cristiano, ¿cómo para qué? ¿No? Había una anécdota que me contaba mi esposo hace unos años, que decía que cuando entró a su trabajo, cada 12 de diciembre sabemos que se festeja, ¿no? Que todos van a la peregrinación a la Virgen de Guadalupe. Entonces su trabajo era lo mismo. Entonces cuando él empezó a trabajar ahí, no como condición, pero sí algo de que todos los 12 de diciembre tenemos que ir allá. Y yo le dije a él, ¿y tú qué hiciste? Y me decía, pues es que yo le dije que yo era cristiano. Entonces, imagínense que él le hubiera dicho, no, pues vamos, no pasa nada. Y él allá y con toda la gente, y yo le decía, imagínate que tú le hubieras dicho, sí, vamos, y cada dos, y cada dos, y cada dos. Digo, entonces no estás poniendo el nombre de Dios en alto, te estás avergonzando de Dios por haberles dicho que sí. Pero eso fue para la gloria y para honra de Dios, ya va a cumplir 8 años en el trabajo. Imagínense si él desde ese primer momento que entró le hubiera hecho caso a la gente, ya lo hubieran sacado del trabajo, quizá, ¿no? Porque hubieran dicho, no, pues sí, como no sigue lo mismo que nosotros, pues mejor que no esté. Pero cuando nosotros ponemos en alto el nombre de Dios, Dios nos respalda en todo tiempo. Dios es el que está con nosotros en todo tiempo. Amén. Dice la palabra que el rey convocó a todos los falsos profetas en el monte Carmelo. Todos llegaron allá y yo quiero pensar que los que estaban ahí o los que iban para ese día estaban preocupados porque no sabían, porque ellos más bien sabían que estaban haciendo lo que no era correcto. Ellos sabían que el Dios que ellos creían no iba a hacer ningún milagro, pero sin embargo estuvieron ahí reunidos todos. En total fueron 800 personas, 850 personas. Imagínense, era una cosa tremenda, ¿no? Enfrente de todos, Elías solo y enfrente de todos ellos era como de, ay, ¿no? Señor, ayúdame, porque yo creo que si no hubiera sido a través de Dios, el milagro no se hubiera visto, ¿verdad? Y muchas veces en nuestra vida nos pasa que mucha gente dice que para no perder sus comodidades, sus posesiones, sus bienes materiales, pues muchas veces quieren dejar a un lado a Dios y por seguir estas cosas dejan de decir, no, pues yo no, por ejemplo, en una vez en un trabajo que yo estaba, había una señora que ya tenía mucho tiempo trabajando, pero ella se daba cuenta de los fraudes que hacían sus compañeras. Entonces ella, por no perder su trabajo, no decía nada. No decía quién era el que robaba, no decía quién era el que metía otras notas. Entonces, ella, con tal de no perder su trabajo, pues no decía lo que los demás hacían, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que como cristianos este tipo de cosas no nos benefician, es cuando nos damos cuenta que incluso podemos perder la salvación por medio de estas cosas. Porque la señora sí me decía, es que yo sí le sirvo a Dios, yo voy a la iglesia y todo. En ese entonces pues no estaba yo en el camino del Señor, pero yo sabía que una de las cosas era no mentir, no robar. Y yo le decía, pero entonces ¿por qué deja que las demás pues, hagan lo que hacen? Es que yo no puedo perder mi trabajo. Yo no puedo perder ahorita mi empleo porque necesito el dinero. Entonces la palabra del Señor nos dice que muchas personas prefieren vivir así, prefieren estar en sus comodidades, ¿no? No perder sus cosas, no perder sus posesiones, pero se olvidan de algo que es más importante, que pierden la salvación. Entonces, si nosotros empezamos con ese tipo de cosas, perdemos lo más importante que Dios nos ha dado. Y a veces para perder ese tipo de cosas, con una mentirita basta, ¿no? Y perdemos a Cristo, que es lo más importante que tenemos. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo 6, 19, 20, que es mejor hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Imagínense si nosotros nos la vivimos de, no, pues es que como no puedo perder mi trabajo, no quiero perderle a mi amigo, pues no le hablo de Cristo. Como no quiero perder a mi vecino, pues mejor digo que no lo soy, o actúo igual. Y estando en la iglesia, pues ya somos otras personas. A Dios no le agradan ese tipo de cosas. Dios dice que si somos fríos o somos calientes, ¿no? Pero entonces nosotros debemos de aprender a confrontar las cosas. Debemos siempre pedirle la ayuda a Dios para que Él sea quien esté con nosotros y tenerle confianza en todo tiempo, así como lo tuvo Elías.
Amén. Dice la palabra que Elías era un hombre que confiaba en Dios y le oró a Dios. Entonces, antes de que él se reuniera con todas esas personas, yo quiero pensar que él se metió en oración con Dios, incluso hasta en ayuno, ¿no? Para que el Señor fuera y que hiciera el milagro a través de él. Porque decíamos muchas veces que no es el hombre el que lo hace, es Dios el que está de por medio. Amén. Y cuando decía la palabra que Elías era un hombre que oraba ferviente, y yo buscaba el significado de la palabra ferviente, significa entusiasmo grande hacia algo o hacia alguien, que arde, que enciende o que hierve. Entonces yo quiero pensar que Elías era una persona que estaba entusiasmado de gran manera con Dios, era una persona que le ardía, yo creo, estar en la presencia del Señor, y que él era algo que él estaba todo el tiempo encendido. Todo el tiempo él estaba en su corazón, su anhelo era servir y orar a Dios. Por eso es que Dios hizo el milagro a través de Elías. Imagínense qué vuelto nosotros cuando empezamos a caminar con el Señor y empezamos a confiar en Dios, ciertamente empiezan ese tipo de desafíos, ¿no? En nuestras vidas. Llegan incluso los problemas o llegan las situaciones difíciles. Si no hubiera, imagínense qué grato sería, ¿no? Pero el mismo Señor también fue tentado, entonces nosotros también debemos de estar conscientes de que aunque estemos bien en caminar o pensamos, pero yo estoy bien, yo le sirvo a Dios, no he pecado, el Señor, ¿qué está pasando? Muchas veces es porque Dios quiere tratar algo con nosotros, o porque muchas veces Él quiere enseñarnos algo a través de esa prueba, de esa dificultad. Amén. Dice, dice la palabra del Señor que Elías era un hombre que era ferviente con Dios, tenía esa comunión con Dios y tenía esa seguridad con Dios. Imagínense enfrentarse a tanta gente y ir con esa seguridad de que Dios va a hacer la obra, Dios no me va a dejar, Dios está conmigo. Y cuando llegó la victoria para Elías, dice que la reunión en el Monte Carmelo, el pueblo estaba listo para el holocausto. Dice la palabra del Señor que Elías les dijo que llevaran a 2 bueyes, pero él les dijo que primero ellos hicieran su holocausto, que primero ellos demostraran su reino, su Dios, lo que ellos creían. Y pues, dice la palabra que cuando Jezabel destruía a los profetas de Dios, ella era, ¿cómo se dice? Era una persona que no sentía remordimiento por las personas. Entonces, no, aquí me adelanté un poquito, pero ahorita lo volvemos a leer. Estaba diciendo que cuando empezaron a ofrecer el holocausto, dice la palabra que ellos empezaron primero con su holocausto, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que ellos echaron leña, estuvieron, cantaron horas y horas, y yo creo que se ponían como que ellos mismos a orar también, ¿no? Para que algo pasara, que algo sucediera. Y dice la misma palabra del Señor que Elías se burlaba de ellos, que Elías les decía a ellos, háblenle más fuerte, a lo mejor está dormido, a lo mejor está ocupado, a lo mejor no les hace caso, háblenle más fuerte. Imagínense qué tremendo tener esa confianza con Dios, decir, pues tu Dios no me hace nada, ¿no? Tú lo que traes no sirve. Y cuando Elías les decía esto, dice la palabra que ellos se rascaban y sacaban sangre, de sus cuerpos corría la sangre. Imagínense estar ahí y hacer ese tipo de cosas y no pasaba nada. Muchas veces esto nos llega a pasar o a las personas que viven en la ignorancia, que caminan en el mundo, que viven o que sufren por las cosas, pues esas cosas que no sirven, ¿verdad? Al pedirle a lo mejor a algo que sabes que no te va a hacer un milagro, a algo que sabemos de antemano que no tiene un poder. Entonces, cuando el Señor me decía en esta parte de la palabra que padecer por la gracia de Dios, pues es bueno. Pero imagínense que padecer por el mundo y no es nada bueno y el mundo nos castiga y todavía hay problemas y lo más feo es que todavía ese castigo eterno. Imagínense que estamos sirviendo a dioses que no tienen el poder y todavía nos vamos a llevar a la perdición. Yo digo, pues qué feo es, ¿no? Es por eso que nosotros como cristianos muchas veces yo platicaba con mi mamá y me decía, es que mucha gente
La misma palabra lo dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, si nosotros le hablamos a las personas y les decimos quién es el Dios que nosotros creemos, muchas veces ellos se acercan y de verdad lo creen. Y aunque nosotros les digamos o les confesemos y muchas veces escuchan los testimonios o ven incluso los milagros, aún así no quieren creer. Entonces, yo digo que pues que Dios tenga misericordia de ellos, ¿verdad? Pero pues en nosotros está el decirles quién es al Dios que nosotros servimos, que es un Dios de milagros, que es un Dios que sana. Amén. Y muchas personas dicen, es que como a mí no me ha sanado, pues no, pues quién sabe si Dios le quiera sanar. Pero nosotros siempre debemos de ponernos a decirle al Señor si es tu voluntad que se haga. Porque muchas veces creemos que por el pedirle el Señor nos va a ayudar, pero si no es el tiempo de Dios y si no es su voluntad, no se va a hacer aunque nosotros lo hagamos. Pero aún así debemos estar orando con el Señor como lo hacía Elías fervientemente y en todo momento. Amén. Dice la palabra que Elías estaba tranquilo y que eran 450 los que estaban allí, solo los que trataban de hacer algo, ¿no? O los que esperaban que pasara algo. Pero dice la palabra que Dios no nos va a dejar avergonzados. Amén. Si Dios nos ha hablado y nos ha dicho que tenemos que hacer algo, Dios va a estar con nosotros. Y aunque el mundo y la gente diga que no estamos bien, Dios no nos va a dejar avergonzados, porque si estamos en lo correcto, Dios nos va a respaldar. Amén. Y si no estamos en lo correcto, entonces sí vamos a quedar avergonzados. Pero cuando nosotros vemos y vamos con esa confianza de que estamos con la seguridad de que lo que estamos diciendo es la palabra de Dios, Dios es el que hace la obra. Amén. Dice que Elías se burlaba porque no había una respuesta de parte de ellos. Ellos pedían, pero le pedían algo que no existía. Entonces, nunca iba a suceder, porque Elías quería demostrarles que cuando nosotros clamamos a Dios, dice Jeremías 33:3, que clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas nuevas y ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando Elías clamaba al Señor y oraba al Señor, ciertamente el Señor le respondía, porque aquí dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. Incluso dice, te enseñaré cosas nuevas y ocultas que tú no conoces. Amén. Muchas veces cuando nosotros, le decía yo luego a mi esposo platicando, luego me pongo a pensar y le digo, fíjate qué hermoso es Dios, que dice que con solo tú clamar a Él cuando estás en el camino correcto, Él te va a responder, ¿no? Y cuando nosotros vemos la realidad y vemos que Dios es el que hace milagros, incluso nos enseña más de lo que nosotros podemos ver, porque es el que da todo. Amén. Dice que cuando muchas personas, las personas cuando nos dicen cosas que no son bíblicas, muchas veces cuando no estamos inmersos en la palabra o cuando no lo estamos, ¿cómo se dice? Cuando no la leemos, muchas veces nos pueden decir cosas que podemos creer. Y muchas veces Dios nos dice, es que no todo lo que dice la gente es cierto, mas lo que dice su palabra, todo eso es verdad. Dice la palabra que el cielo y la tierra va a pasar, pero que su palabra no va a pasar. Y si Dios nos mandó a orar, pues es momento de orar. Cuando los hermanos nos digan, este es momento de oración, pues hay que venir en momento de oración. Incluso cuando sea el día de ayuno, hay que venir en ayuno, porque estamos sirviéndole a Dios y lo estamos haciendo para Dios. Pero si alguien te dice, no, pues vamos a una fiesta un rato, no pasa nada, y nosotros decimos, sí, ustedes imagínense lo que Dios va a decir, pues entonces cuando tú clames a mí, pues no te voy a contestar porque tú no me estás obedeciendo, no estás en mi camino. Entonces, esa es la importancia que yo veo de estar en la presencia del Señor y estar en constante oración con Dios. Amén. Dice más adelante la palabra que Elías acondicionó el altar, mandó que le echaran agua. Dice que 3 veces lo mandó y llenaban 4 cántaros y cortó en pedazos al buey que tenían ahí para ofrecer el holocausto. Y dice que alrededor de donde estaba para el holocausto, dice que había 12 piedras alrededor, y que esas piedras significan las 12 tribus de Jehová. Las 12 tribus de Israel, perdón. Y dice que se llenó de tanta agua la zanja, que el agua se salió de la zanja donde había acomodado el buey para el holocausto. Y dice que Elías clamó al cielo y cayó fuego del cielo. Imagínense
qué tan grande era el fuego que dice que se consumió todo el agua. Y entonces es ahí cuando nosotros vemos que viene la victoria de los que hemos conocido a Dios, que el Dios que nosotros servimos es un Dios de poder, es un Dios que todo lo puede hacer, siempre y cuando sea conforme a su palabra. Dice que el rey se enojó tanto que, pues, que le contó a su esposa, ¿no? Lo que había pasado. Imagínense esta mujer como yo creo estaba furiosa de que había visto el poder que tenía el Dios de Elías, ¿no? Porque ella decía que no había nadie más que sus dioses. Entonces, el segundo punto lo ponía, después de la victoria viene la angustia. Uh-huh. Muchas veces hablamos hace ratito que cuando estamos bien con Dios, pasamos por aflicciones, pasamos por diferentes pruebas, pero es cuando Dios nos enseña y nos hace ver que pues, nosotros tenemos que aprender que no es el hombre el que lo hace, sino que es Él. Amén. Y cuando las cosas vienen de Él es porque Dios es el que quiere tratar algo ahí de por medio. Dice que cuando acabó todo el holocausto, huyeron al pueblo y lo buscaban Elías para matarlo. Ahora sí, ahí donde le había dicho creo que a la hermana Pati. No, el primer versículo que leímos es en el 19, Primera de Reyes 19, 3, 4. Lo voy a leer. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Amén. En esta cita nos dice que todo lo que Elías había pasado llegó un momento en que quería morirse, en que tuvo miedo y que se fue al desierto. ¿Por qué? Porque esta mujer ya lo andaba buscando para matarlo. Incluso en la Biblia dice que ella le dijo que así como ella había matado a los que estaban ahí el día del holocausto, así se iba a morir él. A esa misma hora se iba a morir él. Imagínense, hermanos, qué tremendo que después de lo que pasa, Elías tiene que huir, tiene que esconderse para que no lo maten, ¿no? Pero dice la palabra del Señor que Elías, como aprendió a amar al Señor, que él se levantó y siempre estaba orando al Señor, él tenía esa confianza que Dios no le iba a dejar. En cualquier tiempo que fueran las dificultades, ciertamente como humanos, como personas, las fuerzas de nosotros muchas veces se agotan, ¿no? Muchas veces venimos cargados y venimos cansados y pensamos que a lo mejor Dios no nos contesta, pero dice su palabra que vengamos a Él tal y como estemos, cargados y cansados, porque Él nos va a descansar. Entonces dice la palabra del Señor que vino un torbellino y se llevó a Elías. Imagínense qué hermoso de esto, ¿no? Que esta persona, Jezabel, lo quería matar y cuando mandaban a buscarlo, ella no estaba, porque el Señor se lo había llevado. Y me ponía a pensar y decía, ay, qué bonito, ¿no? Que nosotros estemos en esa comunión con Dios y Dios sea el que nos respalda en todo tiempo. Dios es el que está protegiéndonos en todo tiempo. Y ya después de ahí fue cuando dejó a su sucesor, a Eliseo, ¿verdad? Y lo que me dejaba esta lectura es que en medio de la angustia, Dios nos da la victoria. Amén. Muchas veces nosotros pensamos que el estar caminando con Dios muchas veces no tiene su recompensa, o cuando nos cansamos o cuando el enemigo nos quiere meter ideas de que pues es que ya no vayas, es que para qué vas, es que aquí en tu casa lo puedes hacer, es que puedes orar aquí, oye, oraste mucho, ¿no? Muchas veces cuando no estamos en esa comunión con Dios en oración, muchas veces nos cansamos y decimos, no, pues ya oré ayer, ya hoy ya no. Pero dice la palabra del Señor que Elías oraba en todo tiempo y que era ferviente. Entonces nosotros debemos de ser así, para ver las victorias, y aunque estemos en medio de la angustia, Dios nos va a dar la victoria siempre. Pero siempre y cuando teniendo fe y teniendo esa convicción de que Dios es el que va a luchar en todo momento con nosotros. Amén. Pues yo los invito, hermanos, que en todo tiempo nosotros recordemos que el caminar con Cristo y estar en su camino, van a haber diferentes dificultades, van a haber
problemas, van a haber situaciones, no sé, económicas, de salud, ¿verdad? Con la familia. Muchas veces a lo mejor nos hemos cansado de orar por esa persona, de orar por nuestros esposos, por nuestras esposas, por los hijos, por el trabajo que queremos, por una sanidad, pero nosotros debemos de estar tranquilos de que Dios es el que va a luchar y de que Dios es el que está con nosotros en todo tiempo. Amén. Y que aunque lleguen las batallas, aunque lleguen los problemas, Cristo peleará la batalla por nosotros. Amén. Yo los invito a que cierren sus ojos, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y que nos recuerde Él que en todo tiempo hay que estar confiados en Él. Amén. Señor y buen Padre que estás en el cielo, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias porque tú estás con nosotros, Señor, en todo tiempo. Tú nos muestras en tu palabra, Señor, que aunque vengan los problemas y vengan las dificultades, Señor, nosotros hemos puesto nuestros ojos en ti y nosotros creemos que tú eres el que peleas con nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra dice que tú no nos dejarás en cualquier momento, que tú estarás con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a serte fiel, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a tener esa esperanza, Señor, en ti. Y en todo tiempo, Señor, orar para que tú seas, Señor, el que obres en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no cansarnos. Y si aquel que está cansado, Señor, yo te pido que tú le des fuerza, Señor, para que pueda levantarse, Señor, y que pueda decir que somos muy victoriosos, Señor, por medio de ti, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerdas una vez más, Señor, que esa convicción, Señor, de creer en ti, Señor, esa confianza que debemos de tener, Señor, es en todo tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerte fiel, Señor. Ayúdanos a poner en práctica todo lo que tú nos dices, Señor. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos y enséñanos a amarte cada día, Señor. A ponerte, Señor, sobre todas las cosas a ti primero, Señor. Que tú seas ese blanco perfecto que nosotros debemos de mirar, Señor. Porque no lo hacemos para el hombre, Señor, sino lo hacemos para ti, Señor. Porque la gloria y la honra es para ti, Señor. Por todo lo que nos has dado, Señor. Por todo lo que nos has dado, Señor, también te damos gracias, Padre. Ayúdanos cada día, Señor, a tener ese anhelo por ti, Señor, a tener, Señor, esas ganas, Señor, que nuestra sangre hierva, Señor, cuando escuchamos tu palabra y que cuando estemos aquí en tu casa, Señor, podamos estar gozosos en todo tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a ser mejores, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a mirarte solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén.